Jesucristo. Él se merece toda gloria y toda honra. Estamos en los días miércoles, noches de gloria, son noches de enseñanza, noches donde tenemos que manifestar que creemos en un Dios vivo, porque si Dios se manifiesta entre nosotros, es por una razón, es por lo que está escrito en su palabra, es por lo que está escrito en la Biblia. No podemos conocer a un Dios verdadero sino al Dios que está plasmado en la Biblia, que también lo mismo que hizo en su palabra lo puede hacer hoy. La enseñanza de esta noche es el propósito de la restauración. El propósito de la restauración. Vamos a Jeremías capítulo 15. El propósito de la restauración. Jeremías capítulo 15 es la enseñanza número 5. La enseñanza número 5 de esta serie es la restauración. Estamos en el año 2026, el año de la restauración, y el Espíritu Santo me inquietó hablar por lo menos estos primeros 3 meses de la restauración. Dios quiere restaurar vidas, restaurar familias, restaurar corazones, restaurar almas y restaurar todo aquello que se ha salido de su estado original. Jeremías 15, 19, ese es el texto base de toda la serie. Dice la palabra de Dios: por tanto, así ha dicho Jehová, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si te sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Aquí la palabra nos habla claro de sacar lo precioso de lo vil, que fue la primera enseñanza que miramos, de sacar todo lo malo, todo lo pecaminoso, toda la vieja naturaleza, y el resultado, dice la palabra, es que nos vamos a convertir en la boca de Dios. ¿Qué significa ser la boca de Dios? Hablar lo que Dios habla. Pero, ¿por qué Dios le dice al profeta en primer lugar que hay que convertirse para ser restaurado? Y después le dijo que cuando uno esté restaurado va a estar delante de él. Pero después le dice que hay que sacar lo precioso de lo vil. Ahora, ¿por qué? Porque no podemos representar al Señor viviendo de una manera pecaminosa. En el Antiguo Testamento, Dios le dio palabras, mandamientos y estatutos a Moisés. Y en uno de ellos, el Señor les manda al pueblo de Israel y le dice: sed santos porque yo, Jehová, soy santo. Entonces la santidad es el origen del Edén, antes de que el hombre cayera. Cuando el hombre cayó, la naturaleza del hombre, desde Adán, Eva, Caín, Abel y todos los descendientes hasta el día de hoy, traen una naturaleza pecaminosa. Pero después el Padre mandó al Hijo a morir en la cruz para redimirnos del pecado, que nos apropiáramos de su sangre, y no solamente eso, sino que también recibiéramos a Jesús como Señor y Salvador, porque Él fue el que murió. O sea, en ninguno otro hay salvación sino solamente en Cristo. Entonces nadie puede ser un digno representante de Dios si vive una doble vida, si vive en pecado, si sus palabras no están de acuerdo con su conducta. Entonces, por eso nosotros necesitamos aquí restauración. Hay 2 tipos de restauración. Está la restauración del hombre caído cuando viene a Cristo, y está la restauración del hombre cristiano cuando cae en pecado. O sea, si la persona está fuera de Dios y viene a Cristo, necesita restauración. Si la persona está dentro de los caminos de Dios y comete pecado, cae en pecado, confiesa el pecado o no confiesa el pecado, pero se le ha descubierto, entonces también necesita restauración. Ahora, ¿qué quiero llegar? Si un cristiano cae en pecado, hay que levantarlo, hay que restaurarlo, hay que disciplinarlo, pero la palabra disciplina no conlleva solamente castigo, lleva restauración de su alma, que reconozca
decirle: Cristo salva, Cristo levanta, Cristo restaura a aquellas personas que nunca han venido a la iglesia. Pero cuando cae el que está dentro de la iglesia, a veces nos convertimos en jueces. A veces nosotros nos convertimos en gente que señala, lo discriminamos y lo vemos de menos. Quiero que nosotros marquemos la diferencia de restaurar, pero si hay un arrepentimiento genuino. Porque yo he visto casos en diversas iglesias que la gente cae en pecado, se pone en disciplina y ahí se deja a un lado. No se le da seguimiento, no se le dan palabras de ánimo, no se le motiva a que se aleje de lo malo y que no vuelva a caer lo mismo. Y a veces la gente sigue repitiendo y repitiendo, y gente que, si es posible, toda la vida está sentado. Tiene que haber liberación, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber restauración en su totalidad. No podemos correr a la gente hacia afuera, mandarlos al mundo que pequen, pero tampoco podemos tolerar el pecado dentro de la iglesia. La iglesia está para sanar y para restaurar. Y le voy a decir algo: para muchos jóvenes y para muchas personas, que hay gente que no quiere cambiar y quiere vivir acomodado al pecado o a la doble vida. Y cuando le dicen en algún lugar: vos no estás haciendo en la iglesia, lo primero que ellos dicen es que están en proceso, es que todavía estoy en proceso. Pero el problema es que hay gente que no quiere cambiar. Todos estamos en proceso. Y hablamos el miércoles anterior que vamos a estar completos en nuestra restauración final el día que Cristo venga. Pero tiene que haber cambio. Si el hijo era rebelde en su casa, ya no tiene que ser rebelde. Si la persona hablaba palabras oeces, ya no tiene que hablar palabras oeces. Si era iracundo, tiene que ir cambiando esa área. Si tenía problemas con una adicción o algo, irse apartando de esas cosas. Cayó, levántese de nuevo, pero no vuelva atrás. Y el Espíritu Santo ayer me hablaba acerca de estas cosas que muchas veces decimos que en parte es cierto y en parte no. ¿Cuáles son? ¿Sabe lo que me decía el Espíritu Santo? Que muchas veces nosotros decimos que el hospital no es un lugar para santos. Que la iglesia no es un lugar para santos. La iglesia es un lugar para enfermos, como un hospital. Pero ¿sabe qué me decía el Espíritu Santo? Que cuando la gente va al hospital, tiene que haber mejoras. El hecho de que esté en el hospital no es que toda la vida lo van a estar tratando la misma enfermedad, a menos de que sea crónica. Entonces, cuando usted va al hospital, le dan el tratamiento, le dan la receta, le dan lo que va a hacer, usted lo hace porque el médico tiene experiencia, estudió para eso, y usted le hace caso y hay mejoras. Entonces, nuestra medicina es la palabra de Dios. Y si viene a la iglesia y le dice el Señor que mentir es pecado, tiene que dejar de mentir. Que el chisme es pecado, tiene que dejar de chismear. Que la ira no controlada es pecado, entonces tiene que dejar de ser impulsivo. La Biblia me declara: airaos, pero no pequeños. O sea, podemos enojarnos, sí, pero evita el pecado. ¿Cómo se peca enojado? Diciendo malas palabras, ofendiendo al prójimo o golpeándolo. Hay gente que no habla, hay gente que va en un macanazo de un solo. Entonces, si estamos en la iglesia, que se considera un hospital, de lo cual sí es, y la medicina nuestra es la palabra del Señor, entonces debe haber mejoras en nuestra vida. Cada día irnos despojando de lo vil para que lo precioso que Dios ha depositado en nosotros comience a manifestarse. Entonces, por eso les decía, hay una verdad en que la iglesia es un hospital, pero hay mucho acomodamiento. Dicen: no, yo todavía estoy en proceso. Tiene que mejorar. Si usted está en tratamiento con el Espíritu Santo y con la palabra, tiene que haber mejoras. Su manera de vestir debe ser diferente. Su manera de hablar debe ser diferente. Su manera de tratar al prójimo debe ser diferente. Hay muchachas que son cristianas, son de alabanza o son de alabanza y son orgullosas. Se les mira el espíritu de orgullo y no le dan la mano a cualquiera. Tienen su circulito dentro de las iglesias. Y cualquiera, pues, si está hablando de las otras iglesias, no, aquí tengo que tratar cosas yo también en cualquier persona. Porque Dios nos llamó a ser humildes, a tratarnos todos por igual. El empresario, el campesino se debe ver igual. El abogado con el analfabeta tiene que verse
igual, por todos murió el Señor, todos somos iguales delante de su presencia. Entonces aquí estamos nosotros para restaurarnos, pero significa que si estamos para restaurarnos, es que vamos a poner de nuestra parte. ¿Para qué? Para que sucedan mejoras. No hay restauración sin conversión y no hay conversión sin arrepentimiento. La única manera para nacer de nuevo es el arrepentimiento, o sea, obligatoriamente el humano tiene que arrepentirse. El cristiano que cayó también tiene que arrepentirse si cayó. Para ser restaurados es necesario nacer de nuevo. Si ya es creyente, necesita arrepentirse por haber vuelto atrás, o sea, la vieja naturaleza. Entró en la carne, se metió en el espíritu, pero se debilitó y volvió a la carne. Entonces, arrepentirme de volver a mi deseo, a mis pasiones, a los placeres del mundo para ser restaurado. O sea, si no es cristiano, necesita convertirse al Señor, nacer de nuevo. Si es cristiano y cayó en pecado, necesita reconocer la gracia y misericordia del Señor, venir a Cristo y reconciliarse con el Señor. O sea, nuestra única salida es Jesús, tanto para el de afuera como para el de adentro de la iglesia. El propósito de la restauración es devolver algo a su estado original, sanando rupturas, corrigiendo daños y recuperando valores perdidos. Escuche, se lo vuelvo a repetir. El propósito de la restauración es devolver algo a su estado original. ¿Cuál es el propósito de la restauración? Volver algo, en este caso una persona, al estado original. Sanando rupturas. ¿Cuáles? Las heridas que deja el pecado, la vergüenza que deja el pecado, la culpa que deja el pecado. Sanando rupturas, corrigiendo daños. O sea, hay que pedir perdón, hay que perdonar, hay que hacer las paces con el prójimo, corrigiendo daños y recuperando valores perdidos. Mentira. ¿Cuál es el valor? La verdad. Vivía doble vida. ¿Cuál es el valor? La integridad. Estafaba, sacaba prestado y no pagaba. ¿Cuál es el valor? La honestidad. Agarraba lo que no era suyo. ¿Cuál es el valor? La honradez. Entonces tenemos que tener valores morales. Esos valores los enseña el papá y la mamá en la casa, no los enseña el maestro. En la casa se forman, pero en la escuela y en el colegio, ¿qué se hace? Se educan. Entonces los mejores profesionales son aquellos que tuvieron buenos valores y principios en la casa. Por eso hay un montón de gente corrupta. Tal vez hubo gente que fue bien enseñada por el Padre y ellos se desviaron por las amistades, porque la palabra me enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Gente de buenos valores. Hijo de fulano de tal, es impresionante que ande en drogas, es impresionante que ande en el alcohol, es impresionante tal cosa, dice la gente. A veces el problema no fue del papá, a veces el problema fue con quien se alió el hijo. Y los reyes de Israel les pueden dar a usted la idea de eso. ¿Cuál es la idea? De que la palabra del Señor le dice a usted que los reyes de Israel se aliaron con mujeres paganas y terminaron fracasando, terminaron perdiendo su reinado, muriendo en guerra. Que la gente de Israel perdía batallas y moría mucho por causa de un hombre que se aliaba a culturas paganas. Muchos empezaron derribando los ídolos en los lugares altos, pero cuando se aliaban a mujeres paganas, los terminaban edificando. Número uno, estamos viendo el propósito de la restauración y le quiero hablar del propósito principal. Hay muchos propósitos, porque cuando usted se restaura hay muchos, pero el propósito principal es que el hombre refleje el carácter de Cristo aquí en la tierra, no en el cielo, en la tierra. El propósito principal es que el hombre refleje el carácter de Cristo. Pero vamos a ir paso a paso. El propósito de la restauración, número uno, volver a la intención original de Dios. Volver a la intención original de Dios.
y Eva. Nuestro origen no está en los ángeles. Nuestro origen no está en el cielo. Nuestro origen está en el Edén. Pero el hombre, teniendo libre albedrío, le falló al Señor. El hombre, al sentirse ellos desnudos, abriéndose los ojos y teniendo vergüenza, lo que hicieron, ¿sabe qué fue? El Señor los vistió y los cubrió de pieles. Por eso se considera que el primer sacrificio fue en el Edén. Cuando Dios cubrió de pieles a Adán y a Eva. Entonces, volver a la intención original de Dios. ¿Y cuál era la atmósfera del Edén? Era la presencia, la gloria de Dios. Escuchar, Adán no era profeta, todavía no existían los profetas. Pero se considera que fue el primer profeta, porque un profeta es alguien que escucha la voz de Dios con claridad y que tiene una comunión cercana a Dios. Pero prácticamente Adán fue la primera creación y tenía que tener obligatoriamente la comunión y la presencia. Y eso lo perdió con el pecado. Dios siguió hablando, sí, siguió hablando. Pero de ahí el hombre empezó a morir espiritualmente, físicamente. Entonces, ahora en la actualidad, si el punto número 1 es volver a la intención original de Dios, hay que preguntarle, Señor, ¿cuál es tu intención original para mi vida? ¿Cuál es la intención original para mi familia? ¿Cuál es la intención original para mi empresa? Todo tiene un origen. Yo tengo que preguntarle al Señor, que ya lo sepa, pero lo voy a decir de esta manera. Señor, ¿cuál es la intención original tuya para expansión de gloria? La intención, ¿cuál es la visión tuya para nuestro ministerio? Porque a pesar de que somos iglesia, un ministerio constituido, legal, en el cielo y en la tierra, pero tenemos que tener una visión clara. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Elías hizo algo, Moisés hizo otra cosa, Jonás hizo otra cosa, Amós hizo otra cosa. Entonces cada uno tiene un propósito, tiene un diseño. Entonces usted tiene que decirle al Señor, muéstrame tu intención original para conmigo. Todavía te sirvo, mire, durante este año se arrepienta, todavía está en sirve a Dios. El pecado le dice, saber usted, no, esto ya no lo va a hacer, Dios ya no me va a tomar en cuenta, yo soy basura. Así se trata uno después del pecado, porque el pecado me ensucia, yo soy basura, creo que le fallé a Dios, creo que le fallé a la iglesia, le fallé a la familia, le fallé a la sociedad, porque cuando uno peca le falla a medio mundo. Si alguien se alcoholiza, le falla a la esposa si es casado, le falla a los hijos si es padre, si es hijo y es soltero, le falla a sus padres. Pero como ciudadanos también le fallamos a la sociedad, porque una persona alcoholizada hace relajo, hace escándalo público, se pelea con cualquier persona. Entonces fallamos, pecando, le fallamos a todas las personas, pero en primer lugar a nosotros mismos, porque debemos amarnos primeramente nosotros antes que a los demás. Entonces tenemos que volver a la intención original de Dios, y la principal es estar en la presencia de Él, restaurar la comunión. Pero ahora le voy a dar algunos. Volver a la intención original de Dios. Número 1, sanar la relación rota por el pecado. Sanar la relación rota por el pecado. El pecado me rompe mi relación con Dios, mi relación con el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice que se nos debe de quitar a nosotros toda gritería, toda amargura, toda maledicencia, todo enojo, toda ira, porque todas esas cosas contristan al Espíritu Santo. Sanar la relación rota por el pecado. Entonces Adán la quebrantó, pero Cristo nos devolvió esa relación, que más adelante vamos a ir aprendiendo. Número 2, el perdón de los pecados. En la restauración usted debe conocer al Dios que perdona. El diablo no perdona. Si hace una mala, el karma viene, dicen muchos, pero la Biblia dice que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. El diablo no le va a perdonar ninguna. Mal paga el diablo, igual bien, a quien bien le sirve. El perdón de los pecados debe ser una celebración, una victoria para nosotros. Debe ser un privilegio de que nuestras cuentas ya son saldadas. Pecados presentes,
pecados pasados y pecados futuros. No le estoy profetizando que peque, guárdese lo más que pueda para el Señor, porque el fruto del pecado es amargo, muchas veces viene dulce, pero al fin esa es una amargura que trae nuestra alma. Número 3, la salvación y vida eterna. Eso está en la intención original de Dios. La relación rota, el perdón de los pecados, la salvación de mi alma y la vida eterna que solamente la puedo tener en el Señor. Número 4, el comienzo de una nueva vida. Esto me gusta a mí, porque yo viví en el mundo, yo viví en el pecado, yo viví en lo más vil. Pero cuando Dios me llamó, tuve que empezar a sacar lo precioso. Dios me empezó a dar dones, me empezó a dar talentos, me empezó a renovar la mente, me empezó a cambiar mi corazón, me empezó a cambiar la manera de vestir, me empezó a mostrar cómo debía de hablar. Si oraba, yo oraba como marero y no me llevaba en la calle. Cuando yo oraba, mis palabras eran como pandillero. Así hablaba, yo sé que Dios me entendía, pero tuve que pasar un proceso y hoy ya mi vocabulario es diferente, mi manera de vestir es diferente, mi corte de cabello es diferente. Entonces tiene que haber una restauración, un cambio de vida, no volver atrás. Número 5, ser llamados hijos de Dios. Esto es un gran privilegio también, miren. Ser llamados hijos de Dios. Vamos a San Juan 1:11. Ser llamados, usted es hijo de Dios, denle gloria a Dios, ya no está en tinieblas. Usted es la luz de Cristo. Usted ya no es hijo del diablo, porque la Biblia dice que el hijo de Dios es hijo del diablo. Usted es hijo del Dios viviente. Usted tiene vida eterna, sus pecados fueron perdonados. Ya no hay condenación para los que están en Cristo, solo hay en el Espíritu. Tenemos victoria nosotros, somos hijos. Qué bendición que el Señor, esto que nos sirve, lo hizo servible. Esto necio lo hizo sabio. Esto bien lo limpió. Dios nos limpió de toda contaminación, de todo pecado. Dios nos limpió. Dios fue tan bueno que mandó a su hijo a sufrir. Y cuando le digo sufrir, yo no sé cuántos están sufriendo aquí, ¿va? Pero una iglesia se llama Pare de Sufrir. Esa es una secta, ¿va? Pero me gusta el lema, ese Pare de Sufrir. Solo en Cristo vamos a tener descanso. Pero les voy a decir algo. Nadie va a sufrir más que dos personas que yo considero que fueron las que sufrieron más. Una fue Jesús y la segunda fue Job. Pero uno Jesús y la segunda fue Job. Y si Job fue restaurado y Jesús fue reivindicado también, ya está o sea, mire, le voy a dar algo, le voy a dar un rema que no se le olvide. Si Jesús lo escupieron, si a Jesús lo maltrataron, lo latigaron, ya estaba profetizado su proceso, ya estaba profetizado su muerte, pero le voy a decir algo, también estaba profetizada su resurrección. Y el rema de hoy es, aunque usted no mire que las profecías se están llevando a cabo y que está viendo lo contrario, no significa que no se van a cumplir. Si Dios dijo que algo lo iba a hacer en su vida es porque lo hará. A Jesús le dijo, por medio de los profetas, él leía, estaba escrito que él iba a padecer, que él iba a morir, que él iba a ser crucificado. Pero también había una palabra que él al tercer día iba a resucitar. Había una palabra que él se iba a levantar de entre los muertos. Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, era necesario que el Hijo del Hombre estuviera ahí también y que al tercer día se levantara, porque lo del Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Entonces, las profecías que se hayan dado a usted, aunque a usted ahorita esté con vientos contrarios, Dios lo va a hacer y lo va a cumplir, porque es una palabra que lleva adelante y solamente debe de creer. Aunque la marea esté fea, el Señor va a calmar la tormenta y va a venir bonanza, va a venir descanso, va a venir refrigerio a nuestras vidas. Entonces aprendamos del Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y así como hubo muerte, también para Él hubo vida. Dice San Juan 1:11 y 12, a los suyos
judíos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea que es el Hijo de Dios, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero dice el 13, vamos a leer el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, dice, de Dios. Entonces, si el Hijo vino del cielo a morir por mí, al recibir y al creer en Él, yo también me convierto en hijo de Dios. Número 2, redención y sanidad. Redención y sanidad. El propósito de la restauración. Número 1, volver a la intención original de Dios. Número 2, redención y sanidad. 2 Corintios 5:17. Redención y sanidad. Somos redimidos por la sangre. Redimir significa comprar a precio, pagar las deudas de alguien. 2 Corintios 5, verso 17. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, aquí nos habla de cuando venimos al nuevo nacimiento. Si somos nosotros conectados a la fuente de vida que es Jesús, entonces hay un nuevo nacimiento. Y cuando estamos en un nuevo nacimiento, estamos engendrados en Cristo, porque dice que no somos engendrados en carne, sino de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero dice el 18, y todo esto, dice, proviene de Dios, o sea, la misericordia del Padre. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, dice, de la reconciliación. Pero dice el 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Escuchen, entonces nuestro deber como predicadores de la palabra, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, mentores, líderes, discípulos, es predicar el ministerio de la reconciliación, que el Señor Jesús vino a morir por el pecado para reconciliarlos con el Padre, y que la relación rota que había vuelva a conectarse. No hay amén, no aman las almas. Cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en el cielo. Pero a veces eso se nos olvida a nosotros. A veces eso se nos escapa a nosotros. A veces miramos que la gente viene a Cristo, el hermano aceptó y estuvo. A veces no sé, debemos de celebrar nosotros. El Señor celebra en el cielo por un alma que acepta a Cristo, por un alma que se aparta del pecado. Dice que hay fiesta en los cielos. El Padre, cuando el Hijo pródigo se reconcilió, también hizo fiesta, hizo un gran banquete, y nosotros a veces no hemos considerado eso. A veces lo que queremos es llenar la iglesia de gente y no de gente arrepentida. A veces lo que queremos ver es el bulto de personas que están en una silla, pero hay gente que no está arrepentida. Hay que decirles que se arrepientan, hay que decirles que se reconcilien, hay que decirles que Cristo viene. ¿De qué sirve tener un montón de gente sentada? En los bancos hay un montón de gente sentada, en las clínicas hay un montón de gente sentada, en los hospitales, en los estadios hay un montón de gente sentada, y a veces dentro de la iglesia hay varias gente sentada también, que si no se pone a cuentas el día que Cristo venga, se van a quedar. Pero la gente que juzga todo va a decir, ¿y usted cómo sabe? Es que si no vivimos conforme a la palabra, entonces no podemos entrar al reino de los cielos. Hay que vivir conforme a la palabra. Estar dentro de la iglesia nos salva.
pero los salvos sí vienen a la iglesia. Estar adentro de la iglesia no me hace apto para entrar al reino de los cielos. Pero si yo me arrepentí de mis pecados, acepté a Jesús en el corazón, tengo que dar mis primeros pasos de fe en congregarme, en buscar una cobertura, buscar adiestramiento, quien me enseñe la palabra de Dios, porque hay mucho maestro hoy y hay mucho espíritu de error que se manifiesta. Entonces debo buscar que alguien que ya ha pagado un precio, que lleve su trayectoria en el Señor, me eduque, me enseñe y me corrija conforme a la palabra, por amor a mi alma. Entonces, redención y sanidad. ¿Qué hay en nuestra redención y la sanidad? Número 1, renovación del alma. Renovación del alma. Nuestra alma es renovada, nuestra alma es restaurada. Las heridas del pecado tienen que ser sanadas. Número 2, restitución de la salud espiritual. Restitución de la salud espiritual. Cuando Dios restaura a una persona, el alma es restaurada. Nuestra salud espiritual es restaurada. Ya las maldiciones generacionales tienen que ir atrás, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vivamos bajo la naturaleza divina, no bajo la naturaleza de Adán. Vivamos bajo el nuevo hombre, no bajo el viejo hombre. Número 3, tenemos paz para con Dios. El pecador no tiene paz. El que peca no tiene paz en el corazón. El pecado lo hace a usted que tenga un miedo, un temor hacia Dios, pero no un temor reverente, sino un temor de castigo. Entonces viva bajo el temor de Dios en santidad, en temor y reverencia. No en fobia, no en miedos. El pecado hace que el hombre se esconda. Adán y Eva es un ejemplo. Pero cuando usted confiesa el pecado, dice la palabra que va a prosperar. Pero antes de prosperar dice que va a alcanzar misericordia. ¿La misericordia de quién? La misericordia de Dios, y va a volver paz a su corazón. Número 4, restitución física y financiera. Restitución física y financiera. Cuando hay arrepentimiento, conversión, su salud mejora. El que fumaba, el que tomaba, el que trasnochaba en discoteca, su salud va a mejorar. Menos dolor de cabeza, menos problemas de gastritis, menos problemas de los pulmones, menos problemas de cirrosis, menos problemas de salud, menos problemas visuales, porque la salud es afectada hasta en la vista si trasnocha, se desvela, no en vigilias, sino en discotecas, en la calle, porque no es ver cada sábado. Yo conozco jóvenes que todas las noches hay gente que trabaja extorsionando, delinquiendo a medianoche. Esa gente por lo general muere rápido. Algunos se enferman de tanta drogadicción, otros quedan hasta locos por la quema de neuronas. Que Dios tenga misericordia y vamos por esas almas, vamos por ellos. Vamos por ese pueblo. Necesita Dios. Entonces va a haber restitución que física, salud, financiera. Ya lo que compraban droga va para alimento. Lo que compraban alcohol va para vestuario. Lo que salía a la calle tiene un hogar digno, ya no vive en la calle. Número 5, romper todo tipo de maldición. Romper todo tipo de maldición. Entonces, cuando hay restauración, se rompe la maldición. Porque en Cristo hay una nueva naturaleza. Ya no hay pasado, ya no hay tormento. Debo de cortar toda ligadura del pasado. Divorcios, infidelidades, alcoholismo, drogadicción, estafa. El papá es un estafador, el hijo sale igual y el nieto va por el mismo camino. Maldiciones. En Cristo quebrantamos la maldición. Eso es la restauración. Y número 3, llegar a ser como Jesús. Ese es el propósito principal. Pero para llegar al propósito número 3, tendría que pasar por el primero. El primero es el propósito de la restauración. Volver a la intención original de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde recupero mi comunión con Dios. Ahí es donde me convierto. Ahí es donde comienzo a recibir el perdón de mis pecados y a tener el regalo de la vida eterna y llamarme hijo de Dios. El número 2 es la redención y la sanidad, donde renuevo mi
donde restituyo mi vida espiritual, donde tengo paz para con Dios, donde restituyo mi sanidad física y mis finanzas, y también donde comienzo a romper en Cristo toda maldición. Pero ahí no termina todo. El propósito principal de la restauración es llegar a ser como Jesús. Ese es el propósito. Vamos a Efesios 4, versículo 11. Debemos de decirle al Padre que nos ayude a ser como Cristo por medio de su Espíritu Santo. Efesios 4:11 dice la palabra del Señor hasta el 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué le voy a enseñar algo? La palabra perfeccionar significa madurar. O sea que si la gente no la maduramos, no la podemos lanzar al ministerio. Tiene que madurar primero. Sigamos. ¿Por qué? Porque este cuerpo va a ser para edificar el cuerpo de Cristo. Y un inmaduro no va a edificar, va a derribar. Pero vamos más adelante. Al versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Escuchen, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se lo vuelvo a repetir. El propósito de la restauración es llegar a ser como Jesús. Y una de las facetas de los ministerios de Efesios 4:11 es que tenemos que llevar al pueblo de Dios, incluso también nosotros, los ministros, profetas, pastores, apóstoles, llevar al pueblo a un varón perfecto, se llama Jesús, a la medida de la estatura de la plenitud, dice, de Cristo. Hasta el día de hoy nos falta, pero vamos encaminándonos, no en un proceso acomodado, porque hay gente que tiene mañas, hay gente que todavía vive hoy aquí y dice estoy en el proceso, pero no quiere dejar el pecado. Eso no es proceso. Cuando usted está en el proceso significa que si tenía 20 cosas malas, por lo menos ya lleva mejorando la mitad, 10 o 8, pero va mejorando. Pero si de 20 cosas malas ya tiene 22, una maña nueva viene, significa que más bien va para atrás. Tiene que mejorar cada año, cada día debemos de ser mejores hasta llegar a la estatura. ¿Cuándo va a suceder que lleguemos hasta la estatura de la plenitud de Cristo? Dice plenitud, o sea, todo. Cuando Él venga y nos transforme en su totalidad, ahí no va a haber pecado, no va a haber dolor, nuestro cuerpo va a ser transformado. Entonces tenemos que llegar a ser como Jesús. ¿Cómo podemos llegar a esto? Número 1, debemos imitar a Jesús. Debemos imitar a Jesús. La mirada suya tiene que estar en Jesucristo. 1 Corintios 11:1, ¿qué dice? Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El modelo va a ser nuestro líder. Por eso los líderes tenemos una gran responsabilidad de imitar a Jesús nosotros, para que el pueblo nos imite a nosotros e imite a Cristo también. 2, ser imitadores de Dios. Ser imitadores de Dios. Eso está en Efesios 5:1, anote. Ser imitadores de Dios, Efesios 5:1. Pero usted me pregunta, ¿y cómo imitar a Dios si nunca lo he visto? La respuesta es que para eso vino Jesús a la tierra, porque Él es la imagen del Dios invisible. Por eso Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen. Entonces, ¿cómo invito a Dios? Que no lo he visto, a través del Hijo, que Él es la imagen del Dios invisible. Número 3, imitar a líderes piadosos. Imitar a líderes piadosos. Eso sí lo vamos a leer, porque para usted es fácil imitar a Cristo, porque dice, Él no peca en nada.
pero a veces a la gente se le hace difícil imitar a un hombre de Dios. Pero la Biblia dice que debo imitar a los hombres de Dios. 1 Tesalonicenses 1. Pero aquellos que viven piadosa y ordenadamente, aquellos que son temerosos de Dios. 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos al verso 6. Escuchen lo que dice. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de quiénes? De nosotros, dijo Pablo. Lo repito. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y de quién? Y del Señor. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pablo estaba claro que la gente iba a poner la mirada en él, pero también en el Señor. Por eso nosotros, líderes, debemos de poner la mirada en Cristo, seguir los pasos de Jesús, porque hay gente que va a ver los pasos de nosotros. Imitar a líderes piadosos. Número 4. Imitar la fe de otros. Imitar la fe de otros. Hebreos 6:12. ¿Puedo imitar la fe de otros? Sí, yo puedo decir, me gusta cómo tal persona le cree a Dios. Yo miro que él siembra. Si este hombre siembra y Dios hace milagros, pues voy a probar yo. Este hombre, qué fe la que tiene cuando oran por él. Yo miro que se sana rápido. Voy a comenzar a creerle yo también al Señor. Entonces hay gente que da pasos grandes. Imitemos a gente que tiene pasos grandes en Dios. Pasos de fe en Dios. Hebreos 6:12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, escuchen, y la paciencia heredan las promesas. ¿A quién te va a imitar? A la gente dice que tiene fe, pero también dice que tiene paciencia, porque nadie puede decir que tiene fe si no tiene paciencia para esperar. Tenemos que imitar a Abraham por su fe, y él heredó a los hijos la tierra de Canaán. Debemos de imitar a Sansón por su fortaleza, pero no por sus debilidades, no por sus malas decisiones. Debemos de imitar a Elías por su valentía contra los profetas de Baal, pero no por su temor cuando se fue a meter a la cueva y se quería morir porque Jezabel lo quería matar. Entonces, en Cristo encontramos el modelo perfecto que no va a tener ningún error, ninguno. Pero en los demás hombres vamos a imitar lo bueno, vamos a imitar la fe, la paciencia y todo lo que hay para el Señor. Número 5. Caminar bajo nuestra naturaleza divina. Con esto termino. Vamos a 2 de Pedro. Caminar bajo nuestra naturaleza divina. 2 de Pedro, capítulo 1. El propósito de la restauración no es llegar a ser como Jesús. Pero dije que para llegar a ser como Jesús vamos al primer paso, volver a la intención original de Dios. ¿Para qué yo nací? ¿Para qué fui creado? Número 2, viene redención y sanidad para mi vida, alma, cuerpo y espíritu. Y el número 3, que es el más principal, es llegar a ser como Cristo, llegar a ser como Jesús. Santo, íntegro, en todas sus áreas, sujeto al Padre, obediente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11, y con esto cierro. Dice el verso 3 en adelante: doy gracias a Dios, al cual sirvo. Perdón, estoy en Timoteo, es Pedro, leí mal. Uno 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo participa la naturaleza divina? Bajo las promesas del Señor. Habiendo huido de la fornicación, de la corrupción, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia en este mismo, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué debemos hacer para caminar en la naturaleza divina? Yo debo añadir a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, escuchen, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Ahorita me está pasando así porque no ando anteojos. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, escuche, la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué cosa? La que dice arriba: fe, dominio propio, conocimiento, virtud, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Porque de esta manera, dice el verso 11, os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces dice que de la manera en que nosotros veremos fe, virtud, conocimiento, paciencia, dominio propio, amor, afecto fraternal y amor, dice que con eso tenemos entrada al reino de los cielos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque imitamos a Jesucristo, porque imitamos a hombres que imitaban al Señor, porque volvimos al estado original, supimos que Dios quería con nosotros sacar lo precioso de lo vil, y también Él redimió mi alma. Pero si nosotros queremos volver al estado original, redimir el alma, venir a la iglesia, ser un fanático religioso, pero no un hijo de Dios, y no llego a imitar a Jesús, yo no voy a entrar al reino de los cielos. El secreto está en imitar a Jesús, y ahí hay entrada para mí en el reino de los cielos. Póngase de pie. Démosle palmas al Señor por esta enseñanza.